Gracias por acompañarnos. Continuamos hoy hablando sobre el cáncer, los principales tipos que afectan a la población en Puerto Rico y sobre todo los avances en tratamiento y dónde se encuentran los servicios. Así que hay buenas noticias en ese sentido y para ello hemos invitado a la presidenta de la Facultad Médica del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer aquí en San Juan, nuestra capital, la hematóloga oncóloga Maribel Tirado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Mayra, bienvenidos al Centro de Cáncer, el Centro de Cáncer de todos los puertorriqueños, así que vamos a seguir hablando del cáncer, cuéntame. Y qué bien que hay esta facilidad en Puerto Rico que está a la par con centros en todo el planeta. Esa es la meta y por lo que trabajamos todos los días aquí, ¿verdad? Vamos un poco a conversar sobre cómo nosotros queremos hacer un acercamiento al problema de cáncer que tenemos en nuestro país. Desde el 2012, cáncer es la principal causa de muerte en este país, así que ciertamente es un problema de salud pública. Más allá de las estadísticas, todos nosotros conocemos a alguien o quizás algunos de nosotros inclusive hemos sido pacientes de cáncer, ¿verdad? Así que el cáncer es algo que nos toca a todos, ¿verdad? Claro, y ha ido cambiando muchísimo la forma en que se trata al paciente y su familia, su entorno, con un acercamiento bien moderno, bien humanista y holístico. Claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, y cuando uno se reúne a hablar con las personas, recuerden que hace 20 años no existían caminatas de pacientes sobrevivientes de cáncer. Así que si usted quiere tener una medida, vamos a decir, no científica, ¿verdad? De si realmente estamos avanzando en el manejo de cáncer, mire esas caminatas. Hace 20 años Raymond no caminaba, ¿verdad? Porque no habían sobrevivientes de cáncer, no habían caminatas del Susan G. Komen. Así que ciertamente en todos los cánceres se han hecho muchísimos avances, unos más que otros, pero la realidad es que en el panorama general hemos mejorado muchísimo la forma en que nosotros atendemos el cáncer, ¿verdad? Claro, incluso uno de ellos, el cáncer cervical, claro. Ya hay una vacuna de un virus que puede provocarlo. Que es el virus responsable del virus de papiloma humano, que nosotros hablamos de el virus de papiloma humano, pero realmente son muchas cepas del virus, ¿verdad? Y el 16 y el 18 es el que se relaciona más al desarrollo, no tan solo de cáncer de cervix, sino cánceres de ano, de pene, de cabeza y cuello, ¿verdad? Pero es fascinante cómo tú puedes evitar el desarrollo de un cáncer con algo tan sencillo como una vacuna, ¿verdad? Así que eso es, vamos a alejarnos de la quimio y de la radioterapia, ¿verdad? Vamos a poder prevenir este cáncer, evitar que se desarrolle con algo tan simple como una vacuna. Y es un poco lo que hacemos también cuando nos vacunamos contra la hepatitis B, ¿verdad? El tener hepatitis B te pone en riesgo de desarrollar cáncer de hígado, pero eso ya no lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Cánceres relacionados a la hepatitis B, pues porque la mayor parte de nosotros pues nos hemos vacunado. Así que esas son las formas en que uno evita el desarrollo del cáncer, ¿no? La otra forma que uno hace es tratarlo de encontrar más temprano, ¿verdad? Y ahí están las famosas pruebas de cernimiento. Pues nos hacemos el Papa Nicolau, nosotras las muchachas nos hacemos nuestras mamografías, nos hacemos tanto los hombres como las mujeres nos hacemos la colonoscopia e inclusive hay una prueba de cernimiento para cáncer de pulmón. Se supone que si usted tiene entre 55 y 80 años y ha estado más de 15 años de su vida fumando, usted debe comenzar a los 55 años a hacerse un CT de bajas dosis, pues que eso nos va a ayudar a encontrar el cáncer de pulmón en etapas tempranas, ¿no? O sea, que no solamente con una placa de pecho. No solamente con una placa. Hay estudios que han demostrado que un CT de bajas dosis es la prueba ideal, más que una placa de pecho para detectar un cáncer de pulmón a tiempo. Y de nuevo, es en este grupo de personas que están a riesgo. No es todas las personas mayores de 55 años. Son personas mayores de 55 años que hayan estado fumando más de 15 años de su vida. Claro, y en eso, pues, hay que señalar que se ha ido avanzando también en políticas públicas, en protocolos y en legislación que un poco obliga a los planes médicos a cubrirlo. A los planes médicos a cubrirlo. Hablando de esa línea de legislación, en Puerto Rico hay muy buena legislación prohibiendo fumar en espacios cerrados, por ejemplo, ¿verdad? Y en eso nos tenemos que sentir orgullosos como país porque tenemos unas políticas públicas muy buenas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de fumar, en comparación, digamos, con muchos sitios en Estados Unidos, las tasas de fumar en Puerto Rico son mucho más bajas. Yo quisiera que fueran cero, ¿verdad? Porque fumar no tan solo ocasiona causas de pulmón, hay otras condiciones pulmonares que son igual de incapacitantes. Pero vamos, estamos en ese sentido en la parte de arriba de la O y nos tenemos que sentir orgullosos de ello. Y también se ha caminado un largo trecho en cómo se maneja ese paciente y su entorno. Cuéntenos cómo lo hacen acá en el hospital. Una vez nosotros, ¿verdad? Un paciente ya ha pasado sus pruebas de cernimiento y nos encontramos con un cáncer. Encontramos, ¿verdad? A través de un CT de bajas dosis, que se llama una masa en un pulmón. Pues, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues empieza a correr la bolita, como yo digo. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una biopsia de ese tumor. Nosotros hablamos, por ejemplo, de cáncer de pulmón, pero no todos los cánceres de pulmón son iguales. Hoy en día hay adenocarcinoma, hay pulmones de pulmón escamosos y a nivel molecular hay una serie de marcadores que se le tienen que evaluar a ese tejido, que si expresa EGFR, que si expresa ALROS.
y esas cosas, la presencia o ausencia de esos marcadores va a definir el tratamiento. Así que en un mismo, qué sé yo, aquí en la sala de espera podemos tener 3 pacientes con cáncer de pulmón, que cada uno de ellos tenga un tratamiento diferente, porque la patología de ese tumor, de ese pedacito de cáncer, de tumor que le sacamos, que miramos debajo del microscopio, pudimos encontrar unos marcadores que lo hacen diferencia. Entonces, cuando hablamos de la famosa terapia dirigida o personalizada, de lo que se trata es de eso, de ponerle un nombre y apellido a ese tumor, y poder ver qué marcadores genéticos tienen este tumor que este paciente tiene que lo hacen diferente a este otro. Claro, y eso también es nuevo desde los últimos 10, 15 años, donde ya no es un cáncer genérico, va a depender de todos esos factores que usted señala, y en ese sentido, pues cada persona experimenta la enfermedad distinta. De una manera diferente. El tratamiento también es distinto. Claro, así que quizás antes todos decían, de hecho, se me va a caer el pelo. Bueno, a lo mejor no se te cae el pelo con el medicamento que te estamos dando. Lo otro es que no todos los medicamentos son medicamentos de quimioterapia, ¿verdad? Hay muchos medicamentos que son medicamentos dirigidos, que atacan solamente una parte de la célula. Hay una serie de medicamentos nuevos como es la inmunoterapia, que realmente no matan el tumor. Lo que hacen es estimular el sistema inmune a que el mismo sistema inmune que usted tiene ataque su propio tumor sin necesidad de nosotros matar las células con medicamentos, ¿no? Así que la forma en que nosotros atacamos el cáncer hoy en día es diferente, y porque es diferente la gente está viviendo más. Así que no siempre y en la mayor parte de los casos un diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico de muerte, ¿verdad? Las personas podemos planificar para seguir viviendo. Aun cuando tú encuentras un paciente con un cáncer regado, siempre hay algo que tú puedes hacer, ¿verdad? Y puedes prolongarle la vida con muy buena calidad de vida. Así que no es como, qué sé yo, Jack Nicholson en la película con la cabecita metida en el inodoro vomitando. Eso no es así. Eso no es así para la mayor parte de los casos. Doctora, ese panorama me parece muy alentador comparado, ¿verdad?, con las décadas pasadas. Claro. ¿Hacia dónde va el futuro del tratamiento por lo que usted ve ahora? Bueno, como estábamos conversando, es un tratamiento personalizado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un paciente llega aquí, pues lo ve un grupo de doctores, no tan solo, por ejemplo, lo ve la oncóloga, ese paciente lo ve también el cirujano, lo ve, si son tumores gastrointestinales, pues tenemos una gastroenteróloga, una de ellas es la doctora Priscila Magno. Priscila, una de las cosas que hace es que hace una endoscopía sonográfica, o sea, ella puede ver, por ejemplo, un tumor de estómago, de esófago desde dentro, y desde su equipo ella podernos decir, sin necesidad de abrirle la barriguita al paciente, ¿verdad?, de llevarlo a sala de operaciones, ella nos puede decir si los nódulos están o no están envueltos. Y un paciente, digamos, que tenga los nódulos envueltos, en vez de llevarlo a sala de operaciones para tratar de cortar ese tumor, quizás se beneficia de que le demos quimioterapia primero, bajemos el tamaño de ese tumor, para que cuando el cirujano vaya a cortar, se le haga más fácil cortar, o tengamos que cortar menos cantidad de estómago. Así que ese manejo interdisciplinario en muchas personas de diferentes especialidades viendo el problema desde su posición y con acercamientos diferentes. Claro, así que la ventaja de la discusión en grupo es que hay muchas maneras de resolver un problema, ¿verdad? En este caso el problema del cáncer, pero el beneficio de la discusión es que nos vamos a poner de acuerdo en cuál va a ser el orden de las cosas y todos vamos a estar de acuerdo en el mismo plan. Así que el paciente va primero donde el cirujano o va primero donde la oncóloga, y esto es lo primero que vamos a hacer seguido de esto, y la cosa fluye. No es que el paciente tenga que estar yendo donde este especialista a ver lo que este especialista piensa, el paciente recoger esa información y llevársela a otro especialista. O sea, aquí, por ejemplo, los martes, que son los días que yo estoy, está la doctora Mora, está el doctor Ginés, que es gastroenterólogo, está la doctora Jamos, que brega con manejo de dolor, y en un mismo día el paciente puede ver a todos estos especialistas y al final del día salir con un plan de tratamiento. Claro, y comenzarlo. Y comenzarlo lo más pronto posible. Entonces, qué sé yo, en el tercer piso tenemos nuestro centro de imágenes, pues que todo lo que nosotros le queremos hacer, BONSCAN, PET-SCAN, lo que sea, nosotros tenemos un excelente centro de imágenes. Siempre hay una comunicación con el radiólogo por detrás, ¿verdad? Yo le mando a hacer un CT con esto y el radiólogo llama, bueno, si lo que estás buscando es esto, quizás le debas hacer este otro estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor estudio que yo puedo hacer para identificar hasta dónde se extendió ese tumor, ¿no? En el primer piso tenemos el laboratorio, así que en ese laboratorio la persona va, se saca la sangre y se hacen todas las muestras que tengan que hacerse. Nuestros patólogos también se encuentran en el primer piso. Y hay esta conversación continua. O sea, yo hace un par de semanas tuve un paciente con un linfoma ALK, y el patólogo me llamó, mira, este señor tiene un linfoma ALK, ¿quieres que le hagas estas otras pruebas adicionales de USP, unas pruebas adicionales que hay que hacerle? Ya se empezó a correr antes de que yo vuelva a ver ese paciente para decir, mira, este es el diagnóstico, ¿verdad? Ya, así que cuando el paciente viene ya todo eso está manejado. Claro, y eso, doctora, lo que significa, además de que puede empezar el tratamiento antes, pues también va a sentir un alivio, una mejoría en su calidad de vida. Indudablemente. Una de las cosas que tiene este hospital es la doctora María Ramos, y no es cosa, es un ser humano excelente. La doctora Ramos es emergencióloga, pero ella es especialista en medicina paliativa y manejo de síntomas. Y aunque uno, cuando menciona el nombre de medicina paliativa, la gente está pensando en las cosas que
hacemos con los pacientes cuando se van a morir. La realidad es que eso es una disciplina bien grande. Nosotros los pacientes de cáncer, desde que somos diagnosticados, tenemos una serie de síntomas que nos molestan mucho. Las náuseas, los vómitos, no podemos dormir, tenemos mucha ansiedad. Y María se reúne con este paciente y con esta familia y hace esa evaluación de cómo vamos a manejar estos síntomas, porque el manejo de esos síntomas es tan importante como el tratamiento que yo doy. Claro, y por eso decía el manejo también del cuadro familiar. Del cuadro familiar. Entonces, junto con María está Verónica, que es nuestra trabajadora social, y algo tan sencillo como hacer arreglos de transportación. Yo puedo prescribir el mejor tratamiento del mundo, pero si ese paciente no puede llegar a la institución porque no tiene carro o no puede guiar, ¿verdad? Por la razón que sea. Así que se trata siempre, como te digo, desde las diversas perspectivas de las situaciones que un paciente puede enfrentar, no tan solo su cáncer, sino es el todo como persona, pues atender todas sus necesidades, ¿no? ¿Eso tiene un nombre, doctora, ese protocolo de tratamiento? Bueno, este proceso de nosotros ver el cáncer desde que lo podemos tratar de evitar, por ejemplo, con las vacunas, cernirlo temprano con las pruebas de cernimiento, hacer el diagnóstico apropiado con todas estas pruebas, dar el mejor tratamiento y seguir a este paciente hasta que fallezca, bien sea porque se cure y viva 50 o 60 años, ¿verdad? O hasta que fallezca por su enfermedad, se llama el continuo de cáncer. Así que nosotros a veces pensamos que tratar el cáncer es el espacio pequeño de darle quimioterapia y es mucho más que eso. Como hablábamos al principio, todos estos pacientes que están viviendo 30, 40, 50 años, pues gloria a Dios están viviendo, pero quizás están desarrollando los efectos a largo plazo de los tratamientos. ¿Cómo nosotros vamos a atender esos efectos a largo plazo, verdad? Qué bueno que tenemos muchos sobrevivientes. El Registro Central de Cáncer hace unos 3 o 4 años, una de las investigadoras hizo una publicación de sobrevivientes de cáncer en Puerto Rico y son por encima de unos 20 y pico de mil de personas. Así que hay mucha gente por ahí que en su momento dio la batalla y que están viviendo vidas plenas, pero que tienen unas necesidades de salud bien particulares, ¿verdad? Relacionadas a sus tratamientos, ¿no? Que quizás no se conozcan. Que quizás no se conozcan porque, como te digo, no estaban viviendo tanto antes. Hoy en día, como están viviendo tanto, pues esos problemas están apareciendo, pero qué sé yo. Un ser humano que a sus 15 o 18 años recibió radiación en el pecho para un linfoma de Hodgkin, por ejemplo, es un ser humano que quizás está a riesgo de desarrollar cáncer de seno en una etapa más temprana. Así que esa criatura quizás en vez de empezar a hacerse las mamografías a los 40 años, se las debe empezar a hacer a los 25 o 30. Claro, eso si alguien tiene la información eso, puede dar claro, pero eso es lo que nosotros hacemos. No es tan solo tratarte el cáncer. Te curamos, gloria a Dios, estás en remisión. ¿Qué vamos a hacer para que sigas viviendo bien y para que tengas buena vida? Porque la vida es para vivirla. Eso es. Para eso que hacemos todo esto. Y es porque el Centro Comprensivo es parte de una institución universitaria, de una entidad gubernamental con una misión, claro, de política pública más allá y de investigación. Claro, el centro de nuevo quiere convertir, como te digo, primero es el escenario de los servicios, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores servicios que tú le puedes dar a un paciente de cáncer, ¿verdad? Y está el componente de investigación. O sea, en oncología hemos avanzado tanto porque en un momento se hicieron unos estudios de investigación que demostraron que estos tratamientos son mejores que los otros. Nuestra institución participa del EMCOR, ¿verdad? Que es unos fondos financiados por el Instituto Nacional del Cáncer, pues para investigar todas estas otras terapias, ¿no? que mejoran el tratamiento de nuestros pacientes. Hay una serie de grants enfocados en algunas poblaciones en particular, como por ejemplo son los pacientes HIV. Nosotros tenemos un estudio en cernimiento de cáncer de ano en pacientes HIV, que es una población que está más a riesgo de desarrollar cáncer de ano, y eso es un estudio que también se está corriendo bajo los auspicios del Centro de Cáncer. Así que no es tan solo cómo damos el mejor de los servicios, sino cómo ayudamos y participamos a que el conocimiento científico de identificar el cáncer temprano o tratarlo de una mejor manera se mueva, ¿no? Y en ese sentido, pues también está la educación. Están empezando a venir estudiantes de escuelas de medicina y de programas de entrenamiento, pues porque nosotros nos vamos a hacer viejitos, ¿verdad? Y hay que empezar a pasar el batón, ¿no? Y qué mejor que este lugar, ¿verdad? Y que sean parte de ese proceso de crecimiento y de investigación. Así que hay mucho trabajo aquí, gracias a Dios. Qué bueno, y eso también garantiza, ¿verdad? Una continuidad. Seguimiento de esos pacientes y también del desarrollo de la ciencia desde Puerto Rico para el mundo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Aquí hay una facultad increíble, hemos tenido la oportunidad de compartir con varios de ustedes, así que estamos bien contentos de que Puerto Rico y los pacientes sobre todo tengan la disponibilidad de estos servicios.